mental, no tienes la concentración completa. Y si estás en tu casa y tienes una cerveza, no tienes la concentración completa. Y si tu criterio tiene el filtro de que tal peleador es de tu país o te cae muy bien o el otro te cae muy mal, eso crea complicaciones. Definitivamente no tienes el mismo criterio. Para esto, de hecho, ha llegado a ser tan problemática la concentración de pronto porque hemos visto muchos trucos. John, Débora, no me pueden dejar mentir. Bueno, el señor Farro, en donde de pronto un promotor te pone 5 pelados atrás, aplaudiendo cada acción de su peleador para tratar de influenciar. Y es por eso la razón por la que nuestro presidente Mauricio Suleimán implementó también los audífonos. Esta parte de la concentración, junto con todo lo que implica un show de luces, de ring girls, de música, de todo esto de público, no es nada sencillo. Y eso me gustaría que Débora nos lo explicara. Sí, Vic, comparto tu opinión justamente también como analista de boxeo y como periodista, porque he tenido la gran fortuna, sí, también de que a veces me invitan a participar para narrar una pelea y sí es cierto, es sumamente difícil, es sumamente diferente. Claro que uno tiene que estar concentrado al 100% cuando está calificando como juez. De verdad, no existe nada más que tus dos peleadores. De verdad, no tienes ni siquiera por qué voltear a ningún sitio. La concentración está al 100% siempre arriba. De igual manera, cuando actualmente nos toca calificar con el WBC Remote Scoring, yo personalmente soy de no tener ninguna otra cosa que me quite esa concentración. Es más, hay gente aquí a veces en mi casa que me habla y demás, y yo estoy como los caballos, ¿no? Viendo hacia adelante, no escucho, no oigo, y de verdad me ha ayudado a tener esa concentración para justamente estar nada más viendo lo que los dos boxeadores están haciendo arriba del ring. Es sumamente difícil porque de verdad que tapar los oídos y todo lo que está alrededor para que no te desconcentre, como bien dices, es difícil porque escuchas las porras y sin embargo, en ese momento, cuando tu concentración está al máximo, lo olvidas, lo dejas a un lado. Tú estás viendo lo que esas dos personitas están haciendo arriba del ring. Correcto. John, quiero que tú me expliques otra situación. Todos comenzamos siendo fanáticos del boxeo, es decir, aprecias estilos, aprecias técnicas, aprecias peleadores, y de pronto te puedes encontrar a un Nicolino Loche de los argentinos. Analía podrá decírmelo cómo adoran a Nicolino Loche allá, peleador de los años 60 y 70, que nadie lo podía tocar, en una defensa extraordinaria. Como fanático del boxeo, por supuesto, dices, te quedas El intocable, le sorprendido. decían. Perdón, Analía, El intocable, le decían. el intocable. Verdaderamente decían que él era el único que podía ganar un round, y eso me lo tendrás que explicar, sin tirar un golpe. A esta cuestión llegaba la fanaticada. Carlos de inmediato sonríe porque entiende perfectamente lo que estoy diciendo y el concepto que viene para un fanático del boxeo, en donde dices, acaba de hacerle toda una faena, debería ser torero. Pero eso no es lo que busca un juez. Hablemos de criterios, por favor. Vale, vamos a ver. Efectivamente, tú como aficionado te puede gustar más un estilo, te puede gustar un contragolpeador, te puede gustar un fajador, está bien, pero como juez te tienes que abstraer de todo eso, porque efectivamente el llegar a ser un juez, llegar a ser un buen juez requiere un entrenamiento, ¿vale? Pero tiene unos criterios muy básicos, bueno, muy básicos, que luego si los extiendes pues pueden ser más complicados, en los que el primer criterio de ellos sería la agresividad efectiva. ¿Vale? Quiero decir, es un factor más importante y consiste en el mayor número de golpes limpios, precisos y potentes en las zonas consideradas como válidas. Tú como juez ya puede gustarte más el estilo de uno o el estilo de otro, tienes que estar lo suficientemente concentrado y ser capaz para abstraerte de si ha esquivado mejor, ha esquivado peor, o si presiona más, presiona menos, y ser capaz de los términos dirimir cuánta agresividad efectiva por parte de cada boxeador se produce en ese asalto.
¿vale? Ese sería el primer criterio, que es el más importante. Luego sí que es verdad que hay combates muy parejos, asaltos muy parejos, en la que esa agresividad pues está bastante igualada, se golpean similar, se hacen el daño similar, y entonces cuando eso, como juez, ese cálculo, esa ponderación te sale igualada, ya pasarías a un segundo criterio, que puede ser el dominio del ring, las habilidades técnico-tácticas, que esto quiere decir, pues bueno, quién dominó el asalto con habilidad, quién ofreció mayor control, básicamente a qué tipo de boxeo se jugó, o sea, que quiso uno o quiso otro, siempre y cuando los golpes, la agresividad efectiva sea igual. En un asalto, pues que efectivamente los dos, uno tiene el dominio del ring durante un minuto, el otro cambia y luego cambia, que es un asalto que es parejo en las acciones, si incluso primero la agresividad efectiva, como juez, te sale que es muy pareja, luego consideras que el dominio del ring ha podido estar durante una parte del asalto uno y otra parte del asalto otro, luego hay un tercer criterio que sería la agresividad pura, que esto quiere decir quién es el boxeador que ha planteado más, quién es el boxeador que va hacia adelante buscando al rival, quién es el boxeador agresivo, pero es muy importante no mezclar estos tres conceptos. Quiero decir, lo primero es la agresividad efectiva. En caso de que en la mente del juez sea un empate, pasaríamos al otro criterio, el dominio del ring. Y si incluso con esto le da un empate, probaríamos vamos a analizar la agresividad pura. ¿Vale? Entonces, con estos tres criterios, teniéndolos en cuenta, es muy difícil llegar a un asalto de empate 10-10, porque tienes suficientes herramientas para ir valorando, ir desgranando el asalto y tener una decisión al final del mismo. Dentro de este criterio, como pueden apreciar, no hay absolutamente ninguno defensivo. En realidad no hay ninguno defensivo, todo habla sobre agresión. Y quiero que iremos un poquito más adelante, John, a que me expliques en qué momento como juez puedes dar un 10-10. La otra gran Eh, cuestión, lo veremos un poco más adelante porque quiero platicar con Carlos esta parte. Pude apreciar tu sonrisa, Carlos, cuando hablamos de Nicolino Loche. ¿Puedes ganar un round sin tirar un solo golpe? Habría una posibilidad entre 1.000 millones de que, claro, el rival no te llegara con ningún golpe, pasaras al segundo de esos criterios, y el segundo criterio es que tú dominas, porque digamos que se hace el boxeo que tú quieres y que pones de relieve unas habilidades técnico-tácticas mejores que el rival, que es los 100 golpes que te lance, quitártelos de encima. Entonces sería, en ese hipotético caso, pues podríamos decir sí, pero alguno me diría que no, que también, que hay que llegar con golpes, el boxeo son golpes, queramos o no. Correcto, pero estamos hablando, Carlos, y creo que esta parte es muy clara. Es los golpes efectivos y limpios. Pero el segundo criterio es la agresividad. Exacto. Si tú no tiraste un golpe y el otro tiró uno, aunque no lo haya conectado, fue más agresivo que tú. Por Sí. supuesto, pasaríamos al tercero, que es ring generalship, el manejo del ring, tal cual lo estás diciendo. Pero estamos hablando de un tercer criterio. Sería, como dices, una locura que eso pudiera ocurrir. Y esa es la gran diferencia entre un aficionado y un juez de verdad. Que viene esta otra y es la pregunta que quiero hacerte, Carlos, y por supuesto cualquiera puede opinar. ¿Hablamos del daño o del golpe? En muchas ocasiones podemos llegar a tener Daniel Zaragoza, recordarán a Daniel Zaragoza, el peleador mexicano, que con que lo voltearas a ver se cortaba. ¿Puedes hablar del daño del rostro para decidir a quién le vas a dar la tarjeta? en el rostro. Normal. Habla, adelante, Carlos, adelante. Perdona. No, te decía que es lo que se ve, es lo que muchas veces todavía los aficionados, John, vemos y dice, pero ¿cómo le han dado ganador si mira cómo tiene la cara, cómo se le ha hinchado o demás? Pero bueno, hay boxeadores, sobre todo con el paso de las peleas, con el paso de los años, que se cortan ya muy fácilmente.
pero eso no quiere decir que no hayan llegado con más manos. Aquí hemos hablado, John lo ha explicado perfectamente todos los criterios, esa agresividad efectiva, pero hay dentro de esa agresividad efectiva hay dos cuestiones que son importantes. Uno, una caída, hoy por hoy, sobre todo en el Consejo Mundial de Boxeo, lo repetimos una y otra vez, una caída del rival te da automáticamente, si solo hay una caída, claro, te da automáticamente el asalto. Y segundo, se valora mucho el daño, no en cortes, no en inflas, sino realmente las situaciones en las que el rival está cerca de caer. Digamos que Si nos ese... ayudan, por favor, apagando sus micrófonos. Ahí hay un iPhone que tiene el micrófono encendido. Gracias, muy amable. Creo que Carlos lo expresas muy bien. En muchas ocasiones, como seres humanos, en cuanto vemos sangre, nos impacta. Y no necesariamente que haya sangre puede ser algo efectivo en boxeo. Es decir, pudo haber un cabezazo, pudo haber un tallón, pudo haber... Es una parte donde los referees, tenemos aquí a César Castañón, siempre trabajando muy activo. Un referee lo primero que hace es revisar. Revisar que la misma cinta puede tener un doblez que te cause un corte. Esta revisión es muy importante. Las agujetas, por eso se cubren con cinta, para no generar un corte. Pero en cuanto vemos sangre, nos alerta. ¿Qué nos puedes decir de esto, Débora, como parte del entrenamiento de un juez? Sí, claro, justamente ahorita que estamos hablando de que no se califica de manera defensiva, justamente vemos eso, que sean agresivos. Y cuando estamos hablando de que qué daño hay, obviamente físicamente debemos de ver cómo está reaccionando el peleador, ¿no? Si está yendo hacia atrás, si se trastabillea, si está empleando mucho las cuerdas, porque muchas de las veces eso te habla justamente el lenguaje corporal que estás viendo cómo se está manejando, estás viendo cómo está rehuyendo, cómo está tratando muchas de las veces de sobrevivir al round, ¿no? De agarrar su segundo aire, de recuperarse. Entonces, ahí es donde justamente te empiezas a dar cuenta qué tan lastimado está el boxeador. Que esto puede ser un Excelente. indicio, pero nuevamente volviendo a la parte histórica, perdónenme, me fascina la historia y ya saben que soy estudioso de eso. Tenemos un José Luis Castillo contra Chico Corrales, pelea famosísima en Las Vegas. Ahora veo la sonrisa de John. John, esta parte puede llegar a ser engañosa, en donde José Luis Castillo tenía completamente noqueado prácticamente a Chico Corrales. Y viene esta gran reacción que ahora la puedes ver en TikTok y en todos lados porque se vuelve famoso. Poca gente sabe todo lo que hubo atrás de eso, las cuestiones de peso, la revancha, inclusive que terminó Chico Corrales falleciendo en un accidente de motocicleta en Las Vegas. John, por favor, cuéntanos qué tan fácil o difícil es para un juez esta parte en donde un peleador se pone mal. Interfiere mucho con un juez para saber, por un referee para saber si lo detiene o no. Pero un juez tiene que impartir esta justicia. Sí, al final, quiero decir, el objetivo del boxeo el objetivo final del boxeo es noquear a tu rival. Quiero decir, entonces, cuando en la pelea de Corrales y Castillo hay un comeback impresionante, tú puedes llevar o sea, ¿cómo decir? Tú puedes llevar una pelea, puede un boxeador dañado, como juez si es lo que hemos hablado del daño efectivo, va perdiendo el asalto, pero cuando luego mete las manos y tumba, ese efecto de noquear al rival, ese efecto es el que le da la victoria. Es decir, el boxeador, no sé cómo explicarle, Víctor. El daño o sea, la agresión efectiva tiene que producir un daño, si no, no es efectiva, ¿vale? Entonces, como juez tienes que ser capaz de dirimir ese daño y el daño final es la caída, ese knockdown. Al final de cuentas, John, parte de esto de lo que tiene que calificar un juez es solamente la acción que acaba de ocurrir.
sin ninguna otra especulación. Y es una de las razones por las que un juez califica round por round. Un juez, a diferencia de un comentarista, y lo sé, a diferencia de un fanático que hace un resumen completo de una pelea, el juez tiene que ir round por round. Es decir, si tú tienes una pelea muy pareja y en el último round hay un dominio de un lado, la gente muchas veces se queda con eso. Y es una de las razones, lo sabemos muy bien como jueces, por las que los peleadores en los últimos 15, 20 segundos aprietan para tratar de impresionar a un juez, por supuesto, a un juez con muy poca experiencia, ¿cierto, Carlos? Sí, exactamente. Siempre nos hemos dejado llevar muchas veces por periodistas y comentaristas. Yo aquí crecí, yo también lo soy, pero bueno, por eso lo explico desde los dos lados, ¿no? Muchas veces una serie de tópicos en el boxeo que cuando los jueces realmente están en ello dicen, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Por ejemplo, los rounds de campeonato, claro que son importantes, pero un round de campeonato, ¿vale? Se puntúa igual que el round 1. Si tú ganas 10, el asalto 10, 11 y 12 por 10, 9, incluso hay una caída, pero has ganado los 8 primeros tu rival, no puedes ganar. Así, así de claro, porque no te salen las cuentas. Las cuentas te salen que tu rival ha ganado los 9 primeros asaltos, y tú has ganado 3, aunque hayan sido los últimos. Eso es muy, muy importante. También cuando el juez tiene que estar concentrado y puntuando, viendo en su cabeza golpes desde el segundo 1 hasta el final. Entonces, si no llevas un cómputo de golpes y cómo va el asalto en cada momento, llega eso que me decías, Víctor, y que era, yo siempre lo recuerdo con Sven Notke, un campeón alemán que podía estar en el ring dando vueltas, 2 minutos 50, lanzaba 2 golpes, el público ¡ah! Y le daban siempre los asaltos. Pero bueno, que te han llegado 5 golpes antes, pero bueno, esas cosas son. Y ahí es la concentración y el trabajo de un buen juez. Acabas de tocar dos puntos muy importantes que quiero poner en la mesa. Cómputo de golpes. Tenemos empresas como CompuBox que llevan todo este conteo. Por supuesto, es el criterio. También es una persona perfectamente entrenada para eso. Pero es una persona que te está hablando de golpes lanzados y golpes acertados. Cuando un juez lo que tiene que ver es el daño causado. Tú puedes tirar 5 jabs, pero si tiraste 5 jabs de poder que entraron francos cuando estaban dando el paso, el daño que causaron puede ser mucho más que un golpe de poder que apenas llegó por la distancia. Esta parte creo que es como muy, muy importante, y la otra es el robarte el round junto con un criterio más que pongo en la mesa. El medio punto de ventaja que tiene el campeón, que muchos comentaristas y fanáticos dicen, caray, si estamos hablando que un campeón ya entra con medio punto de ventaja, estamos hablando de una locura en el boxeo que no deberíamos de siquiera permitir. ¿Qué opinan al respecto? Que me encuentre alguien de esa regla que no me la sabía, Víctor. Yo para mí son dos seres humanos que están allá arriba del ring y los veo como iguales. Víctor, yo quiero comentar algo aquí, por favor. Ok, estamos ahorita hablando del sistema, de los criterios de puntuación, pero por lo mismo, todo esto que va alrededor de la apreciación, tenemos ahora WBC promoviendo el Geneis Remote Scoring. ¿Okay? Yo quisiera que forma de tener la apreciación de la pelea. Quisiera, por favor, la comparativa en lo que hablamos ahorita y cómo complementa el Geneis Remote Scoring, ¿no? Esta mejora de apreciación, por favor. Importantísimo, Xochitl, qué bueno que tocas el punto. Gilbert, si tienes la tarjeta y la puedes mostrar, me gustaría poder platicar un poco de ella al respecto. Esta tarjeta la utilizamos plenamente junto con el Enhanced Scoring en Riyadh. En el torneo del Grand Prix fue impresionante el resultado, porque de pronto peleas a 6 rounds, y ustedes lo saben, 4 y 6 rounds es mucho más fácil tener un empate.
¿Qué ocurre? Estamos en un sistema de torneo en donde no puede haber empates. Complica mucho esta situación. Tarjeta innovación del Consejo Mundial de Boxeo. Como ustedes bien lo saben, trae los nombres de los boxeadores y quiero ser muy claro. En muchas ocasiones el juez ni siquiera sabe cuál es el campeón. Así es que esta regla de que el campeón lleva medio punto es totalmente absurda. Llevas los nombres de los peleadores, el round y los puntos a quién se lo das. El segundo sistema es el que está abajo. Estos 5 cuadros que nos hablan de close, moderate, decisive, extreme y knockdown. Carlos, ¿quieres explicárnoslo? Especialmente creo que hablabas tú de esta parte del knockdown, en donde es un automático. Pero en este sistema son 2 tipos de calificaciones las que lleva un juez. Yo, si me permitís un poquito, voy a mojarme antes de explicar esto, brevemente. La cuestión de tarjetas y la cuestión de las puntuaciones es que vimos como en muchos sitios el 10-10, como es prácticamente en todo el boxeo USA, no se utiliza prácticamente nada. El 10-8 sin caída, es una dominación. Luego la gente, como me 10-8 sin caída tampoco, todos los asaltos son 10-9 o 9-10. Entonces, puedes tener precisamente un boxeador que gane en un combate a 8 asaltos, 4 asaltos muy claros, otro 4 asaltos cerrados, y al final tienes la sensación de que es realmente un robo cuando los 4 han ganado asaltos. Un poco, esta tarjeta viene para paliar eso. Para paliar ese. Si no damos 10-8 sin caída y no damos 10-10, pues por lo menos diferenciar dentro de ese 10-9 cómo han sido los asaltos para, en un caso de empate, por lo menos el que ha ganado asaltos más claros, que pueda ser el ganador. Y es lo que se empleó en Real. Así es, en este sistema, Gilbert, no sé si tengas la tarjeta de concentración del Enhaze. Si no la tienes, dame un segundo y te estoy enviando la que utilizamos para que nos la pueda mostrar a todos. Quiero explicar, creo que esta tarjeta de concentración, que además me ha tocado trabajarla, me tocó trabajarla con Débora. Débora pudo ver verdaderamente el rollo en el que estaba yo metido en Tailandia sacando las 2 tarjetas. No es sencillo porque como supervisor ahora tienes que llevar en Haze Concentration. Va a ser muy gráfico poderlo explicar. Es 8, 17, si así lo consideras. Sería muy extraño sin caída, pero así es. Y de inmediato tienes que poner si el round fue cerrado, si fue moderado. De acuerdo a todo esto y con tu misma balanza mental, hay quien lleva, a mí, don José, hay quien lleva unas barras. Esta es la concentración. Cada juez, como fue el Grand Prix, ustedes tuvieron algunos la experiencia de estar ahí. La parte de arriba es la que más me interesa. ¿Por qué? El ganador, si ganó por cerrado, como pueden ver arriba, dice close 1. Es decir, este punto se le da al que ganó. Pero si fue moderado, entonces le pones 2. Y si fue decisivo, son 3. Y en cada columna, de acuerdo del peleador, vas llevando esta suma de puntos que te da un resultado final. Y esto ayuda para cualquier empate que pueda haber, como bien lo decían, en peleas de 4 o 6 rounds, que es todavía más complicado y más sencillo que pueda haber. Entonces, este segundo sistema de desempate, de puntuación para desempate, la verdad es que funcionó muy, muy bien en el torneo en Arabia y nos ayudó a poder determinar quién iba a seguir adelante en el torneo. Aún así, este sistema puede tener un empate y lleva complicaciones. Gracias, Gilbert. Que esta es otra situación, que me gustaría explicar, Xochitl. Sí, no, 5 jueces.
5 jueces también. Es muy complicado hacer criterios homogéneos para que los jueces vean lo mismo, para que se juzgue de la misma forma. Entonces, Xóchitl es la encargada no nada más de todas estas reglas que nuestros presidentes, desde don José Sulaimán y por supuesto Mauricio Sulaimán, han ido creando para dar justicia, que eso es lo que hace un juez, impartir justicia, sino para poder ponerlas en un sistema académico y hacerlo llegar a todos ustedes, no, además a todo el mundo y en todos los idiomas. Xóchitl, la verdad es que haces un trabajo extraordinario y titánico. Te ayudan, por supuesto, Gaby y Gilbert. Y estamos muy orgullosos del WBC University, que es la herramienta para esparcir el conocimiento y que, por supuesto, todos ustedes nos ayudan. Criterios, creo que no me gustaría profundizar tampoco demasiado, pero quiero hablar ahora de las primeras palabras que mencionamos junto con Carlos: concentración. Cada quien tiene sus propios criterios y su forma de entrar en concentración. Hay quien no habla y llega hacia la arena. Hay quien va bromeando, hay quien ocupa una paleta para concentrarse. Habemos otros que mientras planchamos la camisa, ese era mi secreto, nos vamos concentrando para meternos en esta situación. Vivimos en Tailandia, quiero contarlo muy rápido, la última pelea, que era el swing bout, que ya no nos competía porque era del otro supervisor local. De pronto no, sale hasta el final porque no fue necesario meter un swing bout en la función, pero el supervisor local no había arreglado la cuestión de jueces. Y nos encontramos que, además de que estábamos hablando de 5 jueces, no había ninguno. Nosotros ya nos habíamos levantado y nos estábamos a punto de ir. Concentración. De pronto hay que solucionar al momento, dónde están, quién están. Y Débora, le pido que se siente junto a mí y empiece a juecear para que tuviéramos 5 jueces cuando ya habíamos terminado. De hecho, Débora, creo que tú estabas ahí junto a mí, te pudiste dar cuenta que empecé yo a juecear también. Sí. Platícanos qué tan complicado es esta parte de la concentración de último minuto, tienes que resolver. Claro, como bien dices, yo creo que la concentración te viene desde antes, justamente estás enfocada, al menos en mi caso, estás enfocada en lo que están haciendo seres humanos allá arriba del ring y no perder esa visión por lo que haya alrededor. Y esa concentración, al menos a mí, se me va hasta el momento en que yo salgo de la arena. Muchas de las veces me preguntan, oye, estaba ahí, no me saludaste. Y no sé, o sea, de verdad a mí sí me pasa que hasta el momento en que no me salgo, yo termino ese papel de juez y quizá por eso en ese momento cuando estamos despidiéndonos y cuando estamos justamente ahí que me dan las tarjetas y me hacen el honor de contarme para juecear la última, digo yo, claro, y estamos listos para lo que venga y estar concentrados viéndolos, ¿no? La verdad es que quizá porque a mí, te digo, en lo particular me funciona que no me desconcentro hasta el momento en que salgo y ya veo la luz o el aire de la calle. Hasta ese momento sigo metida en lo que está sucediendo alrededor. ¿Cómo trabajas cuando de pronto tienes un público gritando o aventando cosas? Lo hemos visto y hay fotos, un perro parado en 2 patas junto al juez. Cualquier cosa puede ocurrir, puede caer un hombre en un paracaídas con su ventilador, lo vimos en una pelea en Las Vegas. ¿Qué es lo que haces? Porque tú como supervisor tienes que hacer que tus jueces estén concentrados. Bueno, en algún caso, y tengo también por aquí a John de un combate de hace mucho, decía que no estaba bien porque no había la seguridad adecuada y dijimos, pues nos vamos. Si han dicho que iban a rodear bien el ring, no lo han hecho, pues nos tendremos que ir. Y me fui para afuera. Incluso los jueces decían, ¿dónde vas? Y yo, no, que no, que le dijimos que tenía que haber esta seguridad y no hay esta seguridad. Puede influir en vuestras cartulinas y eso nunca me lo voy a perdonar. Vámonos. Alguno de ellos decía, ¿pero dónde vas? No, quédate que nos quedamos. Al final hicimos una votación, hicieron también
pusieron unas medidas que consideramos entre todos que no iban a influir en el desarrollo del combate y nos quedamos. Yo creo que eso es básico. Sobre la concentración, bueno, pues yo te puedo decir que también en España hemos cambiado muchas cosas que yo me imagino que ellos digan otra vez va a decir lo que hay que hacer, si si hay un boxeador que cae y pone la rodilla y recibe un golpe, si ya me lo sé, lo tengo 1000 veces. Pero bueno, repasamos sobre todo en el caso de árbitros todo el fin de semana aquellas cosas que no están en los reglamentos, pero que pueden llegar a pasar. Y el día que pasan, ya sabes cómo hacerlo. Por muy una acción muy alocada que nos pueda parecer. Y con los jueces también repasamos conceptos como los que hemos visto hoy. Recordar la agresividad efectiva. Recordar la ponderación de golpes. No es lo mismo un jab, puede llegar con 4 jabs, pero si alguien llega con un directo de derecha, claro, vale más que esos 4 jabs. Esas cosas que ya saben y que dicen, bueno, ya viene aquí a repetirnos una y otra vez cómo hacerlo, pero lo considero básico para el buen desarrollo del combate. Definitivamente, me escribía José Farro, precisamente esta última pelea que tuvimos ahí. No nada más eso. Samantha Bullner, la juez de Australia, que también estaba ahí, en algún momento en una de las peleas estaba sentada yo estaba en la mesa de supervisor junto con mi querido hermano Marcos Arienti de Argentina. Y a Samantha, cuando se sienta en los bancos que pusieron, se le caen 2 maderas y está a punto de caerse. Sin quitarle la concentración, tuve que detenerla de la espalda para que no se fuera a caer, enderezarla para que mantuviera su concentración y pedir a alguien que viniera a reparar esa silla o a traer alguna otra. Son todo este tipo de cosas que como supervisor te enfrentas, Carlos, lo sabes, y que de pronto como juez también. No sabes qué está pasando. Samantha jamás me volteó a ver, jamás me volteó a preguntar qué estaba pasando, no volteó a ver el banco hasta que sonó la campana. Esta concentración es importantísima y la confianza que puedes generar y desarrollar de pronto con tu supervisor, porque puedes no haber visto nunca al supervisor y ocurren estas cosas. Mostrar que la concentración para nosotros los jueces es algo muy importante. Incluso me tocó experimentar por primera vez en mi carrera también que se me cayera el bolígrafo. Se me cayó el bolígrafo, se fue debajo del ring y por suerte uno tiene siempre 1 y hasta 2 bolígrafos de reemplazo. Tocó nada más agarrar el bolígrafo de repuesto y seguir anotando y jueceando nuestra tarea, lo más importante. Carlos, tienes un video que nos quieres mostrar. Félix Tito Trinidad contra Oscar de la Hoya, peleón. Sí, en ese asalto muy controvertido fue aquel resultado. Entonces, una de las formas aquí es subjetivo, como muchas veces de los jueces, pero vamos viendo cómo sería el boxeador rojo de la Hoya, Trinidad en azul, y a medida que vayan llegando manos, que no hubo mucho en este asalto inicial, se irán sumando o restando, si este va por delante, los golpes de uno y otro. Hay golpes que tendrán... Van 40 segundos y ha habido 3 jabs. Estos rounds son complicadísimos porque además ninguno ha asustado. La otra situación que explicabas, Carlos, los comentaristas hablan de shorts y esto puede confundir un poco al público. Eso es importante mencionarlo. Aquí hemos visto la primera mano que ha sido clara de la Hoya y se le puede valorar cada uno según sea una mano cara o algo, no tiene por qué sumar una mano, sino la valoración que haga uno de los jueces. Otra cosa muy importante, Carlos. ¿Quién está llevando el manejo del ring aquí? Esas son las opciones, ahí estamos viendo. Ahí lo intenta, sobre todo en este asalto primero de Trinidad, fue mucho trabajando con el jab, un jab no efectivo, pero un jab. Ahí vemos cómo
van sumando, es lo que tiene que hacer. En este caso otro, un juez ir sumando, en este caso que va por delante de la olla, va sumando los golpes, ponderando quién va siempre por delante. Esto es muy importante, por ejemplo, incluso cuando un árbitro detenga un combate para que el médico vea un corte, es importante también algunos jueces que apunten cómo va ese asalto, por si no se vuelve la acción o si sigue la acción después de un minuto, saber cómo realmente cómo estaba hasta ese momento. Si no, muchas veces tiendes a quien sea mejor a partir de ese momento, le das el asalto. Tienes razón, inclusive hay pausas hasta de 5 minutos en un golpe bajo, o que te pueden distraer si sale del ring y tiene esos 20 segundos para regresar. Buena mano izquierda de Tito Trinidad, y es conforme vas llevando tus barras. Exactamente, le bajo barras al que va por delante. Ahora, hay que hablar que alterno a esto también estás llevando, aunque no es extraño, pero vas llevando esta parte de close, moderate, decisive al mismo tiempo. Sí, ahora se lleva también, se complica un poco. Aquí salió curiosamente, a mí en una revisión me salía igualdad. Luego, después de hacerlo, miré lo que venía, ya hemos dicho, de Cómpubos, y Cómpubos aparecía como tenía un solo golpe más Trinidad, tanto de jazz como de golpes de poder, que de la olla. O sea, igualdad máxima, pero yo creo que ahí de la olla llegó con alguna mano de un poquito más poder, aunque fuera una menos. Por eso le daba igualado. De ahí, según ese igualado, habría que pasar a un segundo criterio. Eso es, porque no produce un daño efectivo, que es lo que hemos Y comentado. además, en los siguientes criterios, John, el manejo del ring. En muchas ocasiones el que va para adelante se cree que es el más agresivo, pero no necesariamente el que boxea para adelante es el que está manejando el ritmo de la pelea. Tú puedes boxear para atrás, boxear muy bien, y eres quien va llevando este ritmo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, además, los boxeadores plantean directamente el combate o los asaltos en la forma de boxeo que más les favorece. Es decir, hay boxeadores, hablábamos antes de Nicolino, que boxeaban para atrás, esquivan, era una maravilla. Hay boxeadores que van para adelante, pero el hecho de ir para adelante, si tus manos no conectan, no. O sea, si tus manos no conectan, por mucho que vayas para adelante, hablamos, la agresividad efectiva no existe. ¿Vale? Lo que me hablas del dominio del ring, en boxeo siempre vamos como jueces, los boxeadores intentan desarrollar su boxeo. Y siempre hay uno que parece, pues yo qué sé, uno que va hacia adelante, pero cuando va hacia adelante no produce daño, no entra en las manos. El que le está ganando la partida es el que está boxeando hacia atrás, esquivando y golpeando. A pesar de que es el que va para adelante, el que quiere golpear, el que quiere ir. Sí, pero si yo cuando voy para atrás desarbolo tus acciones o quito sentido a tus acciones, estoy dominando el asalto. Se está boxeando a lo que yo quiero. O sea, tú vas a venir para adelante, yo te espero y en mi acción de esperarte y contragolpearte, digamos que te puntúo. Ahí es cuando se está boxeando, quiere decir, un boxeador yendo para atrás puede ganar perfectamente un asalto. Porque quien domina es a qué tipo de boxeo se juega. Dice, yo soy fajador, voy para adelante y te conecto las manos. Perfecto, pero si esas manos no llegan porque las habilidades de mi contrario hacen que mis acciones carezcan de poder o de eficacia o de sentido, gana el otro en el asalto, claramente además. Última pregunta, porque quiero ir cerrando, además de lo que venías diciendo, Carlos, esta cuestión de los jueces y de la concentración, hemos agregado como parte del Consejo Mundial de Boxeo, iniciativa de don José y de presidente Mauricio Sulaimán. Ahora en Riad llevaba yo el comité de repetición instantánea. Los jueces no nos pueden entregar sus tarjetas hasta que no se haga la revisión de alguna controversia. Se determina qué ocurrió. Si esta incide en la tarjeta, el juez tiene que hacer su valoración y su matemática rápida. ¿Qué tan fácil es esto para ustedes como jueces? ¿Te refieres al hecho de esperar a una decisión del instant replay? Exactamente. A mí me parece que
Sí, como ha hablado Carlos antes, como juez debes llevar, cada uno tiene su sistema, una cuenta que en el momento que se pare para ver si está replay, tú tienes que saber quién es tu ganador, pero en lista replay se analizan caídas, que si son por golpe legal o no, si ha tocado el suelo o no, por lo cual son factores, de hecho se revisan factores muy importantes que tienen que ver en la puntuación. Entonces, como juez, con tu concentración preparado, cuando sucede esa cosa, cuando sucede la acción que van a revisar, tú tienes una cuenta en tu cabeza. Y luego, lo que hablamos, si hay una caída, va a modificarte totalmente el rango. Tú como profesional debes estar preparado para eso y ya porque, por lo dicho, porque no hay caídas, da pie a que no haya caídas erróneas, da pie a revisar si un corte fue o no accidental o fue producido por un golpe o hay que puntuar las tarjetas. Es decir, como juez estás entrenado para ello. Sí que es verdad que la práctica hace, pues bueno, cuanto más se trabaje con Instant Replay, más fácil y más familiar será para todo el mundo del boxeo en general. A mí me parece maravilloso el Instant Replay.